Muy buenas tardes, nosotros somos Dayana Santana y Juan Carlos Toribio y vamos a estar compartiendo con ustedes algunas informaciones importantes acerca de métodos preventivos, es decir, métodos que se utilizan para prevenir la proliferación de microorganismos tanto dentro de nuestros productos en la industria de alimentos como en los laboratorios de microbiología u otros espacios. Como hemos visto anteriormente, los microorganismos son seres vivos microscópicos capaces de desarrollarse y multiplicarse en un medio que reúna condiciones adecuadas. Se encuentran prácticamente en todas partes y su proliferación se da en cualquier tipo de ambiente. Es por esto que resulta tan complicada su erradicación. Pero existen varios métodos para realizar esta tarea dependiendo o atendiendo al tipo de microorganismos que se desarrolle. El criterio de muerte de un microorganismo se refiere a la pérdida irreversible de la capacidad de reproducción en un medio adecuado. Para poder determinar la eficacia antimicrobiana o la muerte de los microorganismos se utilizan diversas técnicas que sirven para descubrir a los supervivientes o a los sobrevivientes. En este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de métodos cuantitativos como la siembra en placa de Petri, en las que se puede detectar o se puede medir a los supervivientes debido a su capacidad de formar colonias. Un método preventivo en las operaciones de mantenimiento se refiere a todo aquel método que está destinado a mantener los equipos e instalaciones libres de microorganismos, mediante la realización de revisiones, limpieza, desinfecciones que garanticen buen funcionamiento y fiabilidad. Existen muchos métodos preventivos. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento o aplicamos frecuentemente los métodos que se refieren a limpieza y desinfección, porque la higiene es el método más preventivo que existe. Pero en esos dos específicamente no vamos a hacer énfasis en esta exposición, sino que vamos a hablar acerca de otros métodos, empezando por las altas temperaturas. Las altas temperaturas combinadas con un alto grado de humedad son uno de los métodos más efectivos para destruir microorganismos. Hay que distinguir entre calor húmedo y calor seco. El calor húmedo mata a los microorganismos porque coagula sus proteínas, siendo más rápido y efectivo que el calor seco. El calor seco destruye o los destruye al oxidar sus constituyentes químicos. La acción letal del calor es una relación de temperatura y tiempo que se afecta por muchas condiciones. En el caso del calor húmedo tenemos tres ejemplos, o vamos a ver los tres más utilizados para llevar a cabo la esterilización por calor húmedo. En el primer caso tenemos el autoclave. Es este aparato, que es una olla que regula la presión interna y el tiempo. Se emplea generalmente a una presión de vapor de 1 atmósfera por encima de la presión atmosférica, lo cual corresponde a una temperatura de 120 grados Celsius. El tiempo de exposición depende del volumen de líquido, de tal manera que para volúmenes pequeños, hasta unos 3 litros, se utilizan de 20 minutos a 120 grados. Si los volúmenes son mayores, entonces se debe alargar el tiempo de tratamiento. En la segunda imagen tenemos un autoclave de tindalización. Estos se utilizan cuando las sustancias químicas no pueden calentarse por encima de 100 grados Celsius sin que resulten dañadas. Consiste en el calentamiento del material de 80 a 100 grados Celsius desde 1 hora hasta 3 días, con sucesivos periodos de incubación. Esto se hace para que las esporas resistentes germinen durante los periodos de incubación y en la siguiente exposición al calor, entonces las células son destruidas. Luego tenemos la pasteurización, que es un método que nosotros ya conocemos. Es un tratamiento por calor controlado que solo mata a ciertos tipos de microorganismos, pero no a todos. Las temperaturas seleccionadas para la pasteurización se basan en el tiempo térmico mortal del microorganismo patógeno. Es el tiempo más corto necesario para matar una suspensión de bacterias a una temperatura determinada. En el caso del calor seco o la esterilización por calor seco tenemos dos ejemplos. El primero se utiliza principalmente para esterilizar materiales de vidrios. Este equipo que ustedes ven aquí en la imagen se llama horno Pasteur. Se utiliza para materiales de vidrio de laboratorio y se consideran suficientes 2 horas de exposición a 160 grados, aunque este tiempo puede variar en relación al material o al producto que estemos esterilizando. Y en la próxima imagen tenemos un incinerador. Estos sirven para la destrucción de los microorganismos por incineración. Es una práctica rutinaria en laboratorio. Existen varios tipos de incineradores. Por ejemplo, cuando utilizamos el mechero Bunsen para esterilizar las asas de siembra, el mechero en este caso está haciendo el papel de un incinerador que esteriliza las piezas. Entonces, específicamente en los laboratorios pueden existir varios tipos de incineradores y también existen diversos tipos dentro de la industria. Luego de las altas temperaturas, entonces tenemos el otro extremo, que serían las bajas temperaturas. En general, el metabolismo de las bacterias está inhibido a temperaturas por debajo de 0 grados, como nosotros sabemos. Sin embargo, estas temperaturas no matan a los microorganismos, sino que pueden conservarlos durante largos periodos de tiempo. Esta circunstancia es aprovechada por los microbiólogos para conservar los microorganismos indefinidamente, de los cuales posteriormente se hacen cultivos para determinar su capacidad para crear colonias. Yo les voy a dejar con mi compañera Dayana, que va a continuar hablando acerca de la irradiación.
Mi nombre es Dayana Santana, yo le estaré hablando sobre el control por irradiación. Estos son los alimentos que se esterilizan mediante rayos X o materiales radioactivos que destruyen las bacterias. El proceso se denomina irradiación. La irradiación no hace que los alimentos sean radioactivos, tampoco compromete la calidad nutricional ni cambia perceptiblemente el gusto, la textura o otra característica del alimento. De hecho, cualquier cambio que provoque la irradiación es tan mínimo que sería muy difícil distinguir un alimento que esté irradiado a uno que no. La irradiación de alimentos es una tecnología que mejora la calidad y la seguridad, también la vida útil de los alimentos, mediante la disminución o la eliminación de los microorganismos e insectos. Al igual que la leche pasteurizada y que las frutas y verduras enlatadas, la irradiación puede hacer que los alimentos sean más seguros para el consumidor. Cada vez son más las empresas del ámbito alimentario y de la industria médica que deciden irradiar sus productos antes de exportarlos o comercializarlos en el mercado interno. Aquí podemos ver una imagen sobre un cuarto de irradiación de multiuso, que en la planta de irradiación multiusos se tratan productos con el propósito de descontaminación microbiana y de radioesterilización principalmente. ¿Por qué es bueno irradiar los alimentos? La irradiación puede servir para muchos propósitos. Entre ellos está la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, que se utiliza para eliminar de forma efectiva los organismos que producen enfermedades transmitidas por alimentos, como lo que son Salmonella y Escherichia coli. Alargar la vida útil del mismo o conservar para destruir o inactivar los organismos que producen la descomposición y para extender la vida útil de los alimentos. El control de insectos, que se usa para destruir insectos en el interior o sobre la fruta tropical que vienen de Estados Unidos. Además, la irradiación disminuye la necesidad de usar otras prácticas de control de plaga que pueden dañar o afectar nuestro producto. Retraso de la germinación y la maduración. Este se usa para inhibir la germinación y para retrasar la maduración de la fruta y aumentar su duración. Esterilización. Este se utiliza para esterilizar los alimentos que luego se pueden almacenar por años sin refrigeración. Los alimentos esterilizados se pueden utilizar en hospitales con pacientes con sistemas inmunológicos gravemente dañados, como los pacientes con SIDA o que están sometidos a quimioterapia. Los alimentos esterilizados por medio de irradiación están expuestos a un nivel de tratamiento sustancialmente mayores a aquellos que son aprobados para un uso normal. Existen diversos tipos de irradiación, entre ellos podemos mencionar 3, que son, por así decirlo, los más destacados o los más utilizados, que son los rayos gamma, que se emiten desde forma radioactiva del elemento cobalto o del elemento cesio. La radiación gamma se usa en una forma rutinaria para esterilizar productos médicos, dentales y para el hogar. También para el tratamiento de radiación contra el cáncer. Otro es los rayos X que se producen por la reflexión de un flujo de electrones hiperenergéticos de una sustancia o objetivo, por lo general de un metal pesado. Además, los rayos X se usan ampliamente en la medicina y la industria para producir imágenes de estructuras internas. Otro es el haz de electrones, que este es similar a los rayos X y es un flujo de electrones impulsado por un acelerador de electrones hacia el alimento. Según la dosis aplicada, la aplicación de este proceso se pueden agrupar en 3 categorías, que son irradiación a baja dosis, que se consideran así a las que se le aplica una dosis de hasta 1 kg. Este produce la inhibición de brotes, desinfectación de frutas e inactivación de parásitos y plagas. Otro es la irradiación de dosis medias, que se consideran así cuando se le aplica una dosis de 1 hasta 10 kg. Produce la reducción en el contenido de microorganismos dañinos y patógenos, reduciendo la posibilidad de enfermedades provocadas por alimentos por la contaminación de bacterias. Otra es la irradiación a dosis grande, que se consideran así cuando se aplica una dosis mayor de 10 kg, que consigue una reducción en el contenido de microorganismos hasta la esterilidad.
¿Cómo sé si mis alimentos fueron irradiados? La FDA exige que los alimentos irradiados contengan el símbolo internacional de irradiación. Debe fijarse el símbolo de herradura junto con la declaración de la etiqueta del producto. Control por variación de pH. La mayoría de las bacterias pueden crecer dentro de un margen de un pH de su medio, manteniendo el mismo tiempo en su pH interno óptimo, prácticamente constante. Por ejemplo, el Escherichia coli puede crecer bien entre un pH de 6 a 8, pero su pH interno es siempre de 7.6 o muy cercano a este valor. Respecto al margen normal del pH que crecen las bacterias, podemos mencionar las neutrófilas, que crecen de modo óptimo en torno a la neutralidad, acidófilos, que crecen normalmente en un pH de 0 a 5, y alcalófilas, que crecen en un pH de 8.5 a 11.5. La mayor parte de las bacterias son neutrófilas. Muchas bacterias neutrófilas modifican el pH del medio y resisten entornos relativamente ácidos o alcalinos. Por ejemplo, algunas bacterias fermentativas excretan ácido, mientras otras alcanizan el medio. Ácidos orgánicos. El pH y el contenido en el ácido orgánico de un alimento son dos factores que determinan no solo los microorganismos que pueden sobrevivir durante el periodo de almacenamiento, sino también su capacidad para alterar dicho alimento. Tanto los microorganismos capaces de alterar un alimento como los de producir intoxicaciones, que se desarrollan a un rango o un pH comprendido entre 4,0 y 8,0. Si bien mohos y levaduras pueden crecer y desarrollarse en un pH más bajo. El pH de un alimento puede bajar artificialmente añadiendo la cantidad significativa de ácido acético, cítrico o láctico, con el fin de limitar el crecimiento microbiano. Los ácidos ejercen sobre los microorganismos dos tipos de efectos distintos, aunque estrechamente relacionados. En primer lugar, existe un efecto antimicrobiano debido a su acidez en sí, esto es por un declive de pH extracelular. El segundo tipo más importante es la práctica en el proceso antimicrobiano específico debido a la forma no disociada que atraviesa la membrana celular y causa una disminución de pH intracelular. Todos los microorganismos tienen un pH óptimo de crecimiento y un intervalo de pH fuera del cual les resulta imposible proliferar. Uso de los antibióticos. Los antibióticos son una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Generalmente son fármacos usados en el tratamiento de infecciones por bacterias, de allí es que se le conoce como antibacteriano. En términos estrictos o históricos, un antibiótico es una sustancia secretada por un microorganismo que tiene la capacidad de afectar a otros microorganismos. Dependiendo de su acción, se pueden clasificar como antibióticos de bajo espectro, que son los que afectan a grupos pequeños de gérmenes. Otro es antibióticos de amplio espectro, que son los que afectan a los grandes grupos de gérmenes. Estos también se pueden clasificar mediante su mecanismo de acción, que son bacteriostáticos, que son antibióticos que bloquean el crecimiento y multiplicación de la bacteria, y bactericidas, que es aquel que produce la muerte de una bacteria y está provocado por alguna sustancia bacteriana. Los organismos decretan sustancia bactericida como medio defensivo contra las bacterias. Hasta aquí mi parte, espero que hayan entendido todo. Alguna pregunta ya estaremos en la clase y muchas gracias.